Ahora nos acompaña el señor Luis Guamán Caja-Reyes, él es jefe de la División de Procesos de Carga y Tránsito de la SUNADI. Vamos a hablar con él sobre la forma en que se ingresa por aduanas la carga. Buenas noches, bienvenido a Punto Económico. Muchas gracias. Coméntanos, ¿esto es importante básicamente para quién? Para el importador. Para el importador. ¿Qué es lo que suele pensar un importador? Porque cuando habla ya de exportación, importación, de repente a las personas que no están habituadas a esto se les hace un poquito complicado por todo el tema de la tramitología que hay que seguir, que entiendo que se ha mejorado. Así es. ¿Cómo funciona el tema de la importación de carga? Bien, el importador por lo general en el proceso natural, él hace una transacción comercial en la cual puede ser de que su embarcador sea el que se encargue de hacer todos los trámites o puede ser, dependiendo del Incoterm en el que haya pactado, en el cual él tenga acá un representante que se encargue de ello, ¿no? Incoterm, estamos hablando de la forma en que se ha hecho el contrato para que la mercadería llegue finalmente a mí. Así es. Si el vendedor me lo va a poner en el puerto de allá o si el vendedor me va a poner la mercadería acá en el puerto del Callao, digamos. Exactamente, ¿no? Entonces, por lo general los importadores a veces tienen temores en hacer una transacción debido a que no saben cuáles son las responsabilidades que deben asumir. Entonces, en esta exposición lo que voy a tratar de hacer es establecer claramente cuáles son las formalidades que debe cumplir cada actor dentro de esta cadena. Vamos a hablar solamente de la parte de ingreso de carga al país, ¿no? De acuerdo. A ver, pasemos entonces, por favor, el cuadro número 2. Justamente acá lo tenemos en pantalla. Así es. Entonces, en el proceso normal, el transportista es aquel que es responsable ante el Estado sobre la carga que está arribando al país. Actualmente el transportista tiene como responsabilidad transmitir su manifiesto de carga, ¿no? Que es básicamente lo que está transportando. Así ¿Cuáles son todos los...? La relación de todas las mercancías que lleven el medio de transporte, sea marítimo, aéreo o terrestre, ¿no? De acuerdo. Entonces, es él quien es responsable ante la administración aduanera de poder decirnos, ¿sabes qué? Esta es la carga que yo estoy trayendo hacia el país, ¿no? Ese manifiesto de carga actualmente tiene la ventaja de que es en forma electrónica, ¿no? Sin embargo, hay algunos otros documentos que tienen que ser entregados a otras entidades, como por ejemplo la Autoridad Portuaria Nacional, como por ejemplo Capitanía de Puertos, etc. La ventaja que va a tener de acá al año 2014 este nuevo proceso es de que se va a reducir ya todos los papeles, simplemente va a ser una transmisión electrónica y en la cual nos vamos a interconectar con aquellas entidades que necesiten esta información. ¿Como cuáles, por ejemplo? Por ejemplo, la Autoridad Portuaria Nacional y los operadores portuarios que actualmente operan en el terminal marítimo del Callao, ¿no? Para que sepan qué es lo que está trayendo ese barco de carga. Así es. Pero hasta ahí el importador no tiene absolutamente nada que ver. Ahí o sea, yo traigo mi carga y bueno, hasta ahí el transportista es el que tiene que ver eso directamente con aduanas. Así es. ¿Qué es lo que puede ir avanzando el importador para que no vaya a tener ningún problema y pueda agilizar más bien su despacho? Cuando me refiero al término despacho, quiero decir a que someto las mercancías a un régimen aduanero para que ingresen formalmente al país. Supongamos de que traigamos carga de Europa o del Asia, aproximadamente el tiempo de travesía, estamos hablando de 30 días a más, ¿no? Entonces, durante este tiempo, el importador puede recibir la documentación de su embarcador diciéndole exactamente cuál es la mercancía que está arribando, qué es lo que le está enviando. Llámese documentos como el packing list o la lista de empaque, ¿no? La factura comercial, y con ella el importador ya puede acá enviar una información anticipada a la administración aduanera indicándole cuál es la mercancía que está arribando. Esto lo puede hacer hasta 15 días antes que las mercancías lleguen al país. ¿Cuál es la ventaja? La ventaja es de que antes que las mercancías lleguen, ustedes, te indico que cuando uno ingresa una declaración, debido a la gran cantidad de declaraciones que tenemos, se someten a un sistema aleatorio. Este sistema aleatorio tiene 3 canales, los cuales son rojo y naranja. Así es. Entonces, si me sale canal verde, significa que tengo libre disponibilidad de mis mercancías. O sea, llega la mercancía y yo puedo ir, recoger la mercancía y me voy con mi y disponer de ella, así es. Si me sale un canal naranja, estoy sometido a un control documentario. Verifican toda la documentación relacionada a esa importación. Así es. Y la ventaja es de que antes de que lleguen las mercancías yo puedo acercarme, presentar mis documentos y obtener el levante antes de que llegue la mercancía. El levante es el permiso de salida. Así es. De la mercancía. Definamos el levante como que es la autorización de aduanas de que esa mercancía ya tiene libre disponibilidad por parte del importador. Que yo ya la puedo sacar, digamos, de donde esté, del almacén de la...
A ver. Cuando llegan las mercancías, arriban, supongamos en la vía marítima, que es el 90% de carga que se mueve a nivel mundial. Entonces las mercancías llegan a puerto y si yo ya obtengo mi declaración de aduanas con Levante, puedo hacer libre disponibilidad incluso en el puerto. O sea, ya no necesito ingresar a un almacén extraportuario, ¿no? Y pagar los costos que implicaría también pues el hecho de tener mi mercadería en un almacén algunos días. Así es. Y el tiempo que demore el hecho de que me otorguen el Levante en el almacén. Y si me saliera Canal Rojo, entonces ahí hay una revisión no solamente documentaria, sino también una verificación física de las mercancías, ¿no? La ventaja que tengo es que si me sale también mi Canal Rojo, puedo realizar el aforo dentro del puerto. ¿Qué es el aforo? El aforo viene a ser la verificación física de las mercancías. ¿Por parte de quién? ¿De aduanas? Así es. Es decir, aduanas va y cuando te hace el aforo básicamente verifica que lo que supuestamente estás trayendo, abre los paquetes, es exactamente lo que has dicho que vas a traer. Así es. Y ahí también puedo obtener mi Levante. Entonces, muchos de los importadores en muchas charlas que hemos tenido no conocen todavía o no tienen muchas referencias con respecto al despacho anticipado. Piensan de que de repente deben tener obligatoriamente una garantía, que les exigen demasiados documentos, lo cual ha cambiado, ¿no? Este despacho, antiguamente muchos importadores lo conocen como el famoso SADA, que es Sistema de Anticipado de Despacho Aduanero. Pero eso ya cambió, ahí sí había requisitos. Hoy en día no se necesitan tantos requisitos. Lo único que necesito es mandar mi información hasta 15 días antes, puede ser un día antes, 2, 3, como yo haya planificado, ¿no? Y esa información nuevamente es la factura comercial y el packing list. Claro, no, para presentar la declaración, la DUA. claro, la famosa conocida DUA, pero realmente es DAM, Declaración Aduanera de Mercancías, ¿no? Para presentar mi declaración, yo puedo contratar los servicios de un agente de aduanas, quien es el intermediario entre el importador y la administración aduanera. Viene a ser un auxiliar de la función aduanera, o sea que la administración aduanera le ha delegado funciones a él para que haga las veces como si fuese un aduanero, el cual pues constata la información, los documentos y presenta la declaración, que también es en forma electrónica, ¿no? ¿Qué documentos necesita? Básicamente la factura comercial, ¿no? Y la información del manifiesto de carga, o sea, cuál es el documento de transporte con el cual llegan las mercancías. Y si la mercancía necesitara algún permiso especial, también tendría que adjuntarlo, ¿no? Ahora, sobre ese tema, y es importante igual recalcarlo para la gente que esté importando productos, que quiere importar algún producto, tienen que entender, entiendo, que las facturas tienen que ser bastante claras, tienen que tener ciertos requisitos, entiendo, porque, por ejemplo, a veces se importa de la China y digamos, no son facturas como nosotros las conocemos, ¿no? Son facturas, digamos, con mucho menos cantidad de información e inclusive la lista de los productos a veces es muy genérica y entiendo que tiene que tener algo de descripción a detalle, ¿o me equivoco? Bien, esto ha sido siempre un tema en el cual los importadores han manifestado el hecho de que muchos de sus vendedores o proveedores tienden por de repente rematar un lote y como lo embalan muy rápido o como el despacho es demasiado rápido en esos países, tienden muchas veces a incluso poner unos códigos que no pertenecen y puede venir una mercancía por otra, etcétera, ¿no? Entonces yo pienso que dentro de la cadena de logística cada uno tiene su responsabilidad. Entonces el tema de facilitación va acompañado con un tema también de veracidad en que cada uno asuma diligentemente qué cosa es lo que está trayendo. Entonces, nosotros vamos a facilitar en tanto sea efectivamente que se compruebe que lo que está trayendo es lo que está declarando. Por ello, se les ha recomendado de que, por favor, a sus proveedores le indiquen de que el packing list o la factura comercial indique claramente qué cosa es lo que les han enviado. Por eso, en un despacho de una travesía en la cual la mercancía viene de China o de Europa, que dura más de 30 días, tienen tiempo suficiente para poder cuadrar y saber qué cosa es lo que realmente le ha enviado su proveedor. Es lo más que pedimos. En los casos extremos de que pues yo sea de repente un importador el cual
no puedo de repente cumplir con ello porque es demasiado desorden tiene de repente mi proveedor, hay muchos importadores que todavía optan por la opción de ir a un terminal extraportuario, ¿no? Y hacer un aforo previo antes de presentar la declaración. Eso quiere decir verificar que efectivamente ¿Qué fue lo que llegó antes de presentar la declaración de aduanas, ¿no? De acuerdo. Pero ello, ¿qué implica? Si yo soy un importador que tiene que ir para hacer esos trabajos, pues mis costos definitivamente se van a elevar, ¿no es así? Claro, porque tengo que ingresar a un terminal, tengo que hacer un aforo, voy a hacer un previo en el cual verifico para luego recién presentar la declaración, la cual puede demorar de 5 a 6 días dependiendo del tipo de mercancía. Por eso lo importante es saber con qué tipo de proveedor estoy tratando. Así es, y qué tan formal es. Qué tan diligente es para que me dé la información anticipada. Hoy en día la agilización de procesos solamente se basa en información anticipada con la cual contemos, ¿no? Es así también que los transportistas, a la llegada de la mercancía, ¿qué hacemos? Tenemos que ir a la par el proceso de despacho de la mercancía con el proceso de atención de la carga del transportista. ¿Qué sucede si tú eres muy diligente como importador y presentas tu declaración anticipada, tienes tu levante anticipado, pero de repente el que la carga llegue a puerto y salga y se pueda despachar demora? ¿Por qué? Porque también el transportista tiene formalidades que cumplir ante la administración aduanera. El transportista tiene que transmitir en la vía marítima 48 horas antes la información del manifiesto de carga, o sea, de todos los documentos de transporte para saber qué cosa es lo que trae. Tiene que a la llegada actualmente transmitir la fecha y hora de llegada, el término de la descarga, la nota de tarja de todas las mercancías que van arribando. Pero yo como importador, entonces, ¿cómo sé, digamos, qué tan bueno, qué tan diligente, qué tan formal es el transportista que estoy contratando, de forma tal que después no tenga problemas? Porque me llegó la mercadería, tengo todo listo, pero el problema es que el transportista no ha cumplido con alguna formalidad y no puedo sacar... En los casos que tenemos estadísticas del despacho anticipado, estamos viendo de que está creciendo, debido a que aquellos que cuando tú ya tienes tu despacho anticipado, tú tienes información en puerto, en los operadores portuarios actualmente, en los cuales te dicen pues de que tu documento de transporte ya llegó. Entonces tú puedes ver en la página web, tanto de la Administración Aduanera, de la SUNAT, como en el caso de los operadores portuarios, si ya arribó la nave, a qué horas arribó la nave, si ya terminó de descargar o no, y los operadores a partir de ahí ya pueden empezar a hacer sus despachos, ¿no? Entonces, si tú ya cuentas con una declaración aduanera con levante autorizado, te puedes apersonar en este caso a los operadores y solicitar que la entrega de tus mercancías, ¿no? Ahora, otro tema que tocaste también que es importante es el tema de mercancías restringidas. Así es. Porque a veces también a último momento estar viendo el tema de las autorizaciones podría costar muy caro, porque eso implicaría que la mercadería se quede, digamos, parada durante X cantidad de tiempo, donde tienes que pagar almacenaje, tienes que pagar una serie de costos adicionales que de repente no lo tenías contemplado porque no sabías que era una mercancía restringida. Así es. Me gustaría que nos digas cuáles son, por ejemplo, las principales mercancías restringidas sobre los cuales los importadores deberían estar tomando en consideración. Ok, cuando hablamos de mercancías restringidas estamos hablando de regulaciones del comercio exterior, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Los importadores, si tú le dices regulaciones del comercio exterior, pues lógico dicen, ¿qué es esto, no? Pero mucha gente va al extranjero, se va a Panamá, se va a Estados Unidos o se va a la China, ¿no? Y cuando llegan allá, pues se encuentran muchas ofertas de muchas mercancías que pudiesen estar en oferta o remate porque van dirigidas a países en los cuales de repente las regulaciones con respecto a mercancías restringidas son medianamente bajas, ¿no? Entonces, o de repente el que viaja desconoce este tema de regulaciones de mercancías prohibidas y restringidas que pueden atentar contra la salud pública o contra el medio ambiente, etcétera, y encuentran muy buenas ofertas y compran. Cuando llegan al Perú y llega su mercancía y es parada en el terminal de almacenamiento porque le falta alguna documentación para su ingreso, inmediatamente pueden pensar, bueno, mi país me está poniendo trabas, mi país no me informó, etcétera, ¿no? Entonces, yo le recomendaría a cualquier importador, a cualquier persona que haga negocios y quiera ingresar alguna mercancía al país, el primer paso que hay que dar es ingresar a la página web y averiguar si la mercancía que yo pienso traer tiene alguna restricción. ¿Esa es la misma página web de la SUNAT? Así es. www.sunat.gov.p. En la parte de aduanas. Así es, orientación aduanera, ¿no? Ahí tenemos un lugar donde yo puedo consultar o por descripción
o por la partida arancelaria. Dependiendo de como el mundo pues de mercancías es muy amplio, cada mercancía tiene una clasificación. En este caso puedo acudir a cualquier agente de aduanas o directamente a la administración y consultar cuál es la clasificación de mi partida. Entonces, en el tema de mercancías restringidas tenemos una gran gama y estas mercancías restringidas como tienden a proteger un bien jurídico, como digamos la salud pública o el medio ambiente, etcétera, están dadas bajo normas de estos entes, ¿no? Por ejemplo, el Ministerio de Salud o del Instituto Peruano de Energía y Minas o Transportes y Comunicaciones, ¿no? Sí. Por ejemplo, sin ir muy lejos, si tú quieres traer un mamógrafo o un tomógrafo, ¿no?, de segunda mano, ¿quién se iba a imaginar que de repente eso podría tener una sustancia radioactiva, ¿no? Y está sujeto a que el IPEN le otorgue un permiso, ¿no es así? Y de repente tú viajas y encuentras pues tomógrafos de que están en oferta y muy baratos y quieres poner una clínica y dices, uy, acá estoy haciendo el negocio de mi vida, ¿no? Y te quedas con la mercadería parada ahí porque ahora existe el riesgo de que no tengan el permiso también. Tienen que entender de que también las aduanas en todo el mundo pues son la primera línea de batalla con respecto al ingreso de cualquier mercancía que pueda ocasionar de repente dentro pueda atentar contra la salud pública. Muchas veces vemos el caso de las donaciones o de medicinas que envían, pero si no cuentan a veces con el permiso o el Ministerio de Salud o el ente competente no otorga el pase, pues no es que es aduanas el que no quiere o el que está trabando el proceso, sino que seríamos los responsables de aquello que ingresa y de repente en vez de hacer un bien podría hacer un daño, ¿no? Entonces es muy importante el hecho de cuando los entes competentes en este caso colocan los semáforos para que esa mercancía necesariamente tenga que pasar por un aforo físico para que nos muestren la autorización. Nosotros somos ejecutores de ello y lo único que tenemos que hacerlo es cumplirlo. Con lo cual, digamos, para cerrar la sugerencia al público es cada vez que importe algo que no sea regular, sino que sea, digamos, un tomógrafo, entiendo, por ejemplo, temas de telecomunicaciones, entiendo temas de refrigeración, que tengan refrigeración, etcétera, pues hablen con su agente de aduanas, en todo caso, que es lo más fácil, y pregunten si esa mercadería no va a tener problemas de ingreso al país para que después no pierdan la inversión que han hecho. Señor Luis Huamancaja, muchas gracias por venir a Punto Económico. Lamentablemente se nos han quedado, chicos, habían varios temas que tratar, pero bueno, vamos tratándolos en el programa como siempre poco a poco. Es importante este tipo de información para que las personas que entran finalmente en el negocio de importación y exportación tengan información clave para que eviten eventuales riesgos y pérdidas. Muchas gracias nuevamente por estar en Punto Económico y volvemos en la tercera entrevista con Aníbal.